Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es miércoles, no podemos reunirnos debido a la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de darnos este mismo espacio que ya teníamos apartado desde las 7 de la noche hasta las 9, pues para considerar cosas que tengan que ver con nuestra vida espiritual, que Dios nos esté edificando, que Dios nos esté bendiciendo. Y lo que quiero compartirles para que nos pongamos a reflexionar acerca de esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Este es el inicio de un día bastante fuerte, bastante intenso en Jesús. Inicia su día como normalmente lo hacían en aquella época. Jesús se levantaban sus 12 apóstoles, o Jesús estaba orando y sus 12 discípulos se levantaban después. Y sucede lo siguiente, desde un principio, desde las primeras horas del día, sucede lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo número 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Este era un día especial, un día dedicado a Dios, un día dedicado a fortalecer los vínculos familiares, a fortalecer los vínculos con Dios, y así lo interpretaban los judíos. Era un día santo, un día en el cual no se debía de hacer ningún trabajo. Y este día de reposo estaba Jesús pasando por los sembrados, y sucede lo siguiente. Y sus discípulos tuvieron hambre. Era temprano, y por supuesto que acababan de despertarse, tenían a lo mejor 1 o 2 horas de haberse levantado, estaban caminando y tenían hambre. ¿Y qué fue lo que se les ocurrió hacer a los discípulos de Jesús? Comenzar a arrancar espigas de trigo y a comer. Esto nos llama la atención, hermanos, porque la verdad es que nos abre un panorama distinto a lo que la religión judía estaba entendiendo como día de reposo. Dice la escritura en el versículo 2, viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Vale la pena aquí detenerse un instante para poder entender que entre las cosas que más veneraban los hebreos era el día sábado, es decir, el Shabbat. Ellos lo veían como un regalo de Dios, cosa que sí era verdad, ofrecido, dado por Dios para ser guardado, para ser santificado. Y entonces ellos abanderan esta idea de que el sábado se debía de respetar, de tal manera que se genera un celo hacia el día en sí mismo y hacia las actividades que ese día se podían realizar. El día anterior, en el capítulo número 11, Jesús termina su enseñanza diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Y después inicia de esta manera el capítulo 12, es decir, que está perfectamente armónico, ligado lo que Jesús está por enseñar acerca del día de reposo con lo que dijo el día anterior o un par de días antes acerca de que Él es el que da el reposo. No se trata de el día, sino que ya en el Nuevo Testamento el día no era tan importante como el estar, el quien daba el día de reposo, el quien era el Señor del día de reposo. Por lo tanto, vemos aquí como el Espíritu Santo liga las cosas de un evento a otro para continuar enseñando. Y entonces al día siguiente o a los 2 días se levantan sus discípulos, están por ahí los fariseos y se dan cuenta de que los discípulos empiezan a arrancar espigas de trigo y comérselas en día de reposo. Por lo tanto, era una flagrante violación a lo que ellos sabían y conocían acerca del día de reposo. Sin embargo, ya Jesús nos está dando una enseñanza distinta en cuanto al día de reposo.
y nos está brindando la oportunidad de entender que el día de reposo tenía que ver no con el día en sí mismo, sino con el descanso que Él brindaba para el alma de los que estaban trabajados y cargados, porque el día de reposo tenía el propósito de brindar descanso, de brindar un espacio para poder tener comunión con Dios, para poder tener comunión con la familia en medio de una semana de mucho trabajo, de mucha estrés, de mucha dificultad, de muchos desafíos en lo laboral. Y obviamente el ser humano se desgasta y necesita un momento para darse un espacio y dedicarse a Dios, así como el que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Un espacio para dedicarnos a Dios, un espacio para dedicarnos a Cristo. Y entonces el día de reposo en Cristo termina por ser menos importante el día y más importante el descanso que Jesús estaba ofreciendo para los suyos. Y esto es de vital importancia entenderlo, porque muchas veces nos equivocamos o fuimos enseñados de manera errónea y se sobreenfatizaba el día en sí mismo en lugar de entender el propósito de Cristo y cómo Jesús amplía, abre todo lo que era para el día de reposo a todos los días, en cada momento y en cada circunstancia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién es el que habría de dar el descanso? ¿El día de reposo? No, ya no, sino ahora Cristo Jesús sería el que habría de dar el reposo, y en Él encontramos el descanso y en Él encontramos el reposo. Por eso va vinculado. Y entonces aquel día se levantan los discípulos, comienzan a cortar sus espigas, los fariseos de inmediato se dan cuenta y consideran que lo que está haciendo Jesús es violatorio a la ley. Y entonces el versículo 3 del capítulo 12 de Mateo dice: Jesús, viendo cómo de inmediato atacaron a sus discípulos por alimentarse en este día de esta manera, dice: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Aquí nos va Jesús a enseñar a través de las Escrituras cómo Dios no condenó ni mató a David ni a los que iban con él cuando hicieron algo que no era lícito hacer según la ley. Dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Es decir, que en aquel momento David, al tener hambre, entra en la casa de Dios y lo único que hay para comer es lo que está consagrado para que comieran los sacerdotes. Y de esta manera David viola una instrucción que Moisés había dejado establecida en el libro de Levítico acerca de los panes de la proposición, ¿sí? Que solamente los podían comer los sacerdotes. Así que aquí nos encontramos con un estado de similitud. Jesús lo que hace es que en lugar de irse directamente a la ley y a partir de ahí generar una alternativa de interpretación, se va a los hechos que gobernaron o que se pueden ver a través de las Escrituras, y que vemos que Dios no condenó a David ni condenó a los que con él iban, sino que pudieron comer y no les fue contado por pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Nos está enseñando hasta cómo interpretar las Escrituras. A ver, sí es cierto, la ley puede decir literalmente esto. ¿Cómo lo aplicaron? ¿Cómo lo aplicaron en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue aplicado por otras personas? ¿De qué manera se aplicó? ¿Y qué reacción tuvo Dios al respecto? Dice la Escritura en el versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque los sacerdotes trabajaban en el día de reposo. O sea, los sacerdotes ministraban a Dios en el día de reposo. Si fuéramos literales en cuanto a la ley, ni siquiera los propios sacerdotes podrían haber estado ministrando a Dios. No deberían ni siquiera levantarse a ministrar, a hablar acerca de las palabras de la ley de Moisés, ni de enseñar, porque es un día absolutamente de reposo. Entonces, que aquí vemos que Jesús nos está enseñando hasta cómo juzgar
las propias escrituras, cómo evaluar las propias escrituras. Sí, dice esto, pero vamos a ver cómo fue aplicado esto que dice, cómo se aplicó, cómo los hombres y las mujeres que tuvieron el corazón conforme a Dios, aplicaron las escrituras y cómo Dios reaccionó avalando o no las distintas conductas. Por lo tanto, amados, el día de reposo no es importante en cuanto al día en sí mismo, sino es importante por cuanto Cristo murió para darnos este reposo, este descanso a nuestras almas. Porque ¿quién es el que está trabajado y cargado sino aquel que está completamente perdido y alejado de Dios, que no tiene esperanza? Ese es el que está trabajado y cansado, que está fastidiado en su día a día, está cansado, que está harto y que no encuentra paz de ninguna manera. Entonces lo que hace Jesús es ofrecerle esa paz, ofrecerle ese descanso, ofrecerle el día de reposo que Jesús les estaba otorgando y que nos otorga a nosotros. Así que aquí hay que cambiar las cosas. El día de reposo no es el día, sino más bien el reposo, lo que realmente vale. ¿Sí? En aquel entonces lo importante era el día, sábado. Y hoy en día hay movimientos y hay comunidades que lo importante es el día. Pero lo importante que Jesús, en lo cual centra su atención, es en el reposo, en que Él es el Señor del día de reposo. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, ¿Jesús era mayor que el templo? Sí. Y les dice, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es decir, que los sacerdotes ignoraban lo que significaba la misericordia, ignoraban lo que significaba actuar con bondad, pensar bien, hacer las cosas bien hechas, sino que condenaban. Eran un grupo de personas que tendían a estar condenando, desde luego en aquellas cosas en las cuales ellos no se hallaban culpables, porque de eso se trataba, ¿no? Los fariseos podían hablar del adulterio porque no eran adúlteros, podían hablar de esto porque no lo estaban viviendo. Te doy gracias porque no soy esto, no soy aquello, etc. Y entonces culpaban al que sí lo hacía. Pero aquí la Escritura nos enseña, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús está dando por inocente a sus discípulos, aunque habían hecho lo que desde el punto de vista del fariseo no se debía de hacer, que era recortar las espigas y comérselas en ese día. ¿Sí? Versículo 8 termina diciendo Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Uno más grande que el templo es Jesús y es Señor del día de reposo. Porque aquí vemos que Jesús nos muestra que la misericordia es el mejor vehículo para poder ser constructivos, para poder edificar la vida de las personas. Hermanos, este periodo que estamos atravesando es un periodo como de un retiro personal con Dios. Un momento en el cual Jesús nos quiere decir, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. Muchas veces nos quejamos de la falta de tiempo para muchas cosas. Este es el momento de preparar nuestros corazones, de ir a Jesús, de poner en Él nuestra carga, de tomar su yugo porque fácil es su yugo y ligera su carga. Y cuando vengan a condenarnos, oye, es que tú no estás guardando el día de reposo porque haces cosas que en domingo no se deberían de hacer o en sábado no se deberían de hacer, puedas decirle con toda sinceridad, mira, a mí Jesús, el Señor del día de reposo, ya me brindó el reposo. Estoy en paz con Dios, estoy en paz con Él y puedo con libertad y con amor estar en su presencia no solo los sábados, no solo los domingos, sino cada momento de la semana, no importa los días, y puedo ser luz en medio de las tinieblas. Estemos considerándolo, hermanos, y aprovechemos esta etapa, este momento, para poder hallar el yugo de Jesús, que es fácil de llevar y ligera su carga. Que Dios te bendiga.